Bueno, pues buenas tardes, señor presidente. Bienvenido a Cambio de Michoacán. Nos da mucho gusto recibirlo desde su casa. Vamos a iniciar esta entrevista que considero importante para nuestra audiencia por el carácter que tiene, fundamentalmente que vamos a entrar en un nuevo sistema penal que considero de mucha importancia, no solamente para los que somos abogados, sino para el público en general, principalmente. Hay muchas cosas que yo quisiera abordar en esta entrevista. En primer lugar, debemos empezar por el número 1. La acción penal, cómo se ejercita la acción penal. Claro que la provoca pues el particular a través del agente del Ministerio Público y sigue el procedimiento, integrar la averiguación en el medio actual, ¿no? Con el sistema tradicional, pudiéramos llamarlo. Después, integrada la averiguación, supuestamente, después de tener evidencias de que hay presunta responsabilidad del inculpado y pruebas suficientes, se consigna, se dicta la orden de aprehensión y empieza el procedimiento judicial, ¿no? Bueno, pero aquí en este otro sistema, el nuevo sistema de justicia penal, están cambiando muchas cosas y el proyecto es cambiar hasta cierto punto radicalmente la costumbre de cómo se venía ejerciendo el derecho penal en el estado de Michoacán, para orientar a nuestra audiencia. Sí quisiera, señor presidente, que nos hiciera el favor de ver en este mismo sistema de inicio, de procedimiento y de culminación, y posteriormente podríamos hablar de las cosas colaterales como es la defensoría de oficio, la situación económica, que requiere también para implementar este sistema. Entonces, por ahí quisiera yo que pudiéramos abordar el tema. Me parece muy importante porque podemos orientar, como lo repito, no solamente a los que de alguna manera estamos enterados de lo que es el derecho en general, sino el común de las personas. Sí, con mucho gusto, don Vicente. Para mí es un placer estar nuevamente con usted aquí en las instalaciones de Cambio de Michoacán y además en esta nueva cabina que permite una comunicación por distintas vías con su amplio auditorio. Y sí, sin duda, como usted lo dice, el nuevo sistema de justicia penal, los llamados juicios orales, constituyen un cambio radical en la forma como entendemos, en la forma como visualizamos y en la forma como los operadores jurídicos, los llamados operadores jurídicos, trabajamos no solamente en el área del proceso penal propiamente dicho, es decir, del conjunto de actividades que se llevan a cabo ante un juez, sino que se trata de una transformación muy amplia que también abarca, y por eso se llama el nuevo sistema de seguridad y justicia penal, porque no solamente es una situación de el juicio ante los tribunales, sino abarca desde el primer contacto que tiene cualquier autoridad, generalmente un policía, con un hecho que probablemente es delictivo, y concluye no solamente con la sentencia que eventualmente llegue a imponerse, sino también con otra serie de actividades, incluso después de la sentencia. Pero me voy a concretar con su parte. Usted describió muy bien cómo funciona el sistema tradicional, que efectivamente así es como se le denomina ya actualmente, el sistema tradicional. El nuevo sistema de justicia, de seguridad y justicia, tiene tres etapas fundamentales, una que se llama etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio. Sin embargo, y antes de entrar a los detalles, quisiera comentarle porque en efecto, a quien más le interesa saber por qué tenemos un nuevo sistema de justicia y en qué consiste ese nuevo sistema de seguridad y justicia, es a la ciudadanía. Porque después de todo, esta transformación viene de una reforma constitucional desde el 2008, que dio un plazo de 8 años hasta el 2016 para que en México se implemente toda esta reforma, viene precisamente de una demanda de la ciudadanía.
de una demanda de la ciudadanía que quiere que los procedimientos judiciales, los procedimientos de procuración y administración de justicia sean más transparentes, mucho más confiables, sean también eficientes y eficaces. Entonces, este nuevo sistema de justicia, que aquí quiero dejar, voy a hacer un breve paréntesis, es un sistema, es una reforma que ya se hizo en casi todos los países de Latinoamérica y que, si bien es cierto, tiene algunos componentes para que el ciudadano que escucha o que ve los programas de cambio vaya contextualizando. Si bien es cierto, tiene semejanzas con el sistema norteamericano o de origen anglosajón, es decir, donde hay una audiencia que preside un juez, una acusación y una defensa, tiene algunas particularidades muy especiales. La primera que hay que dejar claro es que no tiene un sistema de jurados, es decir, en el nuevo sistema de justicia no hay un jurado, sino que seguirán siendo los jueces quienes juzguen, bien un juez o un panel de 3 jueces si se trata de un delito grave. ¿Cuáles son las principales características de este nuevo sistema? Bueno, tiene, en mi concepto, son varias, pero las características fundamentales son 2. Uno, que se trata de un sistema conocido como un sistema acusatorio, y eso quiere decir que está muy claro y muy definido quién acusa y quién juzga, y no hay, digamos, interferencia. Quizás su auditorio y usted mismo, que son expertos en derecho, pues considerarán, bueno, pues eso ya lo tenemos en nuestro sistema, tenemos un Ministerio Público y unos jueces. Es más, si usted le pregunta a un juez si es un juez imparcial, seguramente le va a contestar que sí. Sin embargo, hoy, ¿qué tenemos? Usted dice, empieza un hecho que se considera delictivo, vamos a suponer, como el caso que usted señaló, que no hay detenido, y el Ministerio Público empieza a realizar una investigación. Y para reunir evidencias, lo que hace el Ministerio Público es que lleva a cabo una serie, pues, de pruebas. El Ministerio Público recibe pruebas ante sí, recibe un testimonio, recibe, incluso en ocasiones puede recibir el testimonio de la persona imputada, que se conoce como reconocimiento o confesión, puede mandar llamar peritos, todas las pruebas que se desahogan en el juicio. En forma oficial, sí, oficiosa, puede intervenir en el procedimiento de investigación. Exactamente, pero esas pruebas, llegado el momento cuando consignan, son pruebas. Es decir, que tienen valor en los procedimientos. No es el mismo procedimiento. No es el mismo procedimiento. Entonces es una cosa muy para importante. acreditar la responsabilidad y el cuerpo del delito. Efectivamente, lo que sucede actualmente es que el Ministerio Público lleva a cabo una serie de acciones que constituyen realmente recepción y desahogo de pruebas. Y en el sistema acusatorio solamente puede llegar a ser prueba, tanto para efectos del debate que se da entre las partes como para sentencia o una resolución, lo que se produzca en una audiencia con la presencia del juez. Quizás esto para el auditorio... Pero ante la gente, el Ministerio Público también hay audiencias para de alguna manera fortalecer la averiguación previa, que le pudiéramos llamar, no sé, o esa investigación, este proceso de investigación. Sí, por supuesto, cambia radicalmente. ¿Por qué? El Ministerio Público, como usted bien sabe, tiene una noticia de un hecho que es probablemente delictivo y empieza de oficio, si se trata de un delito que se persigue de esta manera, a hacer las investigaciones. O si se trata de un delito que se persigue por querella de parte, pues llega la denuncia por un fraude y entonces empieza a hacer una serie de investigaciones. Y cuando ha concluido su trabajo de investigación, es cuando, como usted lo señaló, concurre con el juez y solicita bien una orden de aprehensión, o bien, si tiene a una persona detenida por un hecho en flagrancia, lo pone a disposición. Así es como funciona actualmente. Y en ese momento, como usted dijo, y al iniciar esta conversación, hace lo que se conoce como el ejercicio de la acción penal. La acción penal. Y después de ahí, como en el sistema tradicional, empieza una etapa de un periodo constitucional para ver si se declara formalmente preso o no, y después propiamente el periodo de instrucción y con ello el juicio, donde el Ministerio Público, de acuerdo con la doctrina tradicional, pierde su calidad
de autoridad y se convierte en una parte. Pero ojo, todo lo que hizo, todas las pruebas que recabó, valen en el juicio. Y deben ser suficientes, ¿sí?, para acreditar lo que ya habíamos dicho. Cuerpo del delito, probable responsabilidad. Y esas pruebas que hace valen ante el juez, sin necesidad que se repita. Ajá. Eso es una cosa muy importante. O sea, y lo que sucede en el nuevo sistema, hay un acontecimiento que se llama, y esto lo van a entender fácilmente quien haya tenido que ir a presentar una denuncia al Ministerio Público por un choque, por ejemplo. Generalmente se dice, bueno, pues a ver, aquí ponga usted la denuncia o tráigala por escrito y tiene usted que ratificarla, y una serie de formalismos que en ocasiones hacen que una comparecencia se demore por horas, simplemente para dar parte de que le han robado a uno su teléfono celular. Y el Ministerio Público generalmente solicita pues un testigo, 2 testigos que se ratifiquen, y toda esa serie de formalismos. En el nuevo sistema, la investigación se dice que se desformaliza. El Ministerio Público y la policía, bajo su dirección, pueden realizar todas las investigaciones que juzguen pertinentes. No se lleva a cabo sin tanto rigor de estos formalismos, y entonces cuando considera que tiene ya suficientemente madura su investigación, tratándose de un hecho, por ejemplo, que no tiene detenido, inicia una etapa un accidente automovilístico. Por ejemplo, un accidente automovilístico en el cual se da la fuga, digamos, la persona que lo ocasiona, pero empieza a realizar una serie de investigaciones. Quizás llega la persona y le dice, oiga, fíjese que acabo de chocar. O el agente de tránsito dice, fíjese que acabo de chocar, y resulta que le da parte a la policía, y el vehículo son las placas tal. Se detiene el vehículo. Empieza su investigación, unas cámaras de televisión. El propio policía en ese momento podría empezar a hacer esas investigaciones, solicitar a los centros de las cámaras, y se detecta que es un vehículo y se identifica a la persona. En ese momento, cuando el Ministerio Público tiene suficientemente madura su investigación, acude ante el juez para iniciar una primera etapa que se conoce ya ante un juez. Ante un juez que se conoce. Ahí es la diferencia. Ahí ya. es una gran diferencia. Una gran diferencia. Que acude ante o sea, un juez. dentro del proceso de investigación. Sí, por eso la primera etapa se llama de investigación. Ajá. Y en la investigación es una investigación que va a estar a cargo de un juez, que se denomina juez de control o juez de garantías. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Yo sé, el Ministerio Público identifica que la persona probable responsable de ese hecho que iba conduciendo ese vehículo es Alejandro González Gómez. Entonces, una vez que recaba la información suficiente, va con el juez y le dice, señor juez, vengo a solicitar que le comuniques al señor Alejandro González Gómez que está bajo investigación por el hecho de daño en las cosas que sucedió en tal y tal. Ya no es ante la gente del Ministerio Público. No, es que este momento es cuando hasta este momento se formaliza la investigación. Antes el Ministerio Público puede llevar a cabo las diligencias que quiera. ¿Tiene algún término? No, él no tiene término en ese momento. Puede realizar todas las... Solamente que haya detenido. Solamente, por supuesto, si hay detenido, si en el choque es a mí que me detiene, los mismos plazos, 48 horas, me tiene que poner a disposición. Pero entonces dice, ve y comunica, cita a esta persona para que en una audiencia le comuniquemos que lo estamos investigando por este hecho delictivo. Entonces el juez, por eso se le llama juez de control o garantías, porque este juez va a vigilar y va a controlar que al imputado y a la víctima no se le vulneren sus derechos y se le garantice la adecuada defensa. Entonces se le cita a esta audiencia, y entonces me dice, en una audiencia pública se le está usted investigando por el delito de daño en las cosas. Con acceso al público, por supuesto. El público tiene acceso libre. Por supuesto, en una audiencia pública. Y entonces, posteriormente, se pasa a una etapa de ahí se comunica la imputación y se genera otra etapa que se llama de medidas cautelares. El Ministerio Público puede decir, comunícale a esta persona que está sujeto a investigación, y como es una persona que tiene arraigo aquí en la comunidad, yo sé que es un delito no grave, pero fíjale una fianza, ¿no? Para que se pueda ir a su casa. Y espere la conclusión de la investigación.
Aunque haya sido solamente daños materiales. Aunque hayan sido daños materiales, No haya pues no haya lesionados, y el juez determinará si hay o no una medida cautelar, libertad provisional bajo caución, bajo protesta, bajo palabra. Entonces procede la privación de la libertad por el simple hecho de causar daños. No procede. No en forma precautoria. En este caso no. No, seguramente esta persona, en el caso soy yo el ejemplo, obtendría mi libertad provisional. Espero que no sea real. Sí, obtendría mi libertad provisional, pero tendría que estar sujeto a cuantas veces me llame el ministerio, el juez. Pero la libertad provisional, de alguna manera, significa una prisión, una medida cautelar. Que restringe la libertad. Que restringe la libertad. Claro. ¿Verdad? Pero hay delitos que en el nuevo sistema, de todos modos, tendrían, vamos a suponer que a una persona se le imputa un homicidio, entonces se le detiene en flagrancia y se lleva con el juez, se le comunica la imputación y ahí el juez va a decir medida cautelar, prisión preventiva. Pero después hay una parte que se llama la vinculación a proceso. Ahí es muy parecido al término constitucional, pero ahí solamente se dice, bueno, pues fíjese que usted va a quedar vinculado a un proceso de investigación. Y el juez le va a fijar un plazo al Ministerio Público para que concluya su investigación, que por máximo tiene que ser 6 meses. Entonces el Ministerio Público puede llevar a cabo todas las investigaciones. Si quiere realizar un cateo, tiene que venir con el juez. Señor juez, necesito realizar un cateo porque este hombre escondió su vehículo, sabemos que lo escondió en tal lado. Entonces va, solicita el cateo. Cualquier acto que vulnere derechos, o por ejemplo se requiere una prueba química, digamos, de sangre para determinar que la sangre que se recolectó en el lugar de los hechos me corresponde a mi grupo sanguíneo. Entonces el juez va a decir, a ver, usted venga y póngase a disposición del Ministerio Público porque le van a extraer sangre para comprobar si la sangre que se encontró en el lugar de los hechos es suya o no. Entonces, A ver, una interrupción. Sí. Ahí hay un hecho sui generis, porque el agente público coadyuva con la autoridad judicial. ¿No es parte en el proceso o sigue siendo parte en el proceso? Bueno, como lo es también el acusado. Son partes, es parte, es la parte acusadora. La parte acusatoria. La parte acusadora. Pero ojo, todavía no se constituyen parte. Aún cuando ya fue con el juez, Ajá. todavía no ha acusado. Todavía no ha ejercitado la acción penal. Ahora, ¿qué novedades tiene el sistema antes de que concluya la investigación y que determine acusar o no al Ministerio Público? Hay una gama de posibilidades de solución de este asunto que actualmente no existen. Por ejemplo, si tenemos un juicio sumario, donde reconozco el hecho y digo, sí es cierto, pues entonces vámonos aquí a un juicio sumario. Ahí podría haber un juicio abreviado, reconozco el hecho, pero a diferencia en el sistema actual, que si yo reconozco el hecho me puedo ver beneficiado con la reducción de 1/3 de la pena. Entonces tiene una serie de medidas alternas o mecanismos alternos para solucionar la gran mayoría de los asuntos. Podemos ir a una conciliación, podemos ir a un acuerdo reparatorio. Yo puedo decir, sí es cierto, le comunico la imputación, ¿y usted qué tiene que decir? Pues que sí, hombre, nada más déjeme decirle que me asusté y por eso me fui. Es más, yo mismo me lesioné y ahí había un charco de sangre que es mío, lo reconozco. Pero vamos a llegar a un acuerdo en este momento, yo reparo mis daños. ¿Está usted de acuerdo, Ministerio Público? ¿Está usted de acuerdo, víctima? Se hace un acuerdo reparatorio, el propio juez lo avala, dice, está correcto, aquí se le está pagando los daños, se le está pagando las cuestiones médicas y además la indemnización porque lleva 5 días usando taxi. Entonces aquí se acuerda, se eleva a lo que conocemos como categoría de cosa juzgada, se sanciona y se acabó el asunto. Ahora, niego, no acepto la imputación, entonces prosigue la investigación y una vez que ha vencido el plazo o cuando el Ministerio Público tiene ya la suficiente evidencia, aquí hablamos de datos de prueba, todavía no hablamos de prueba porque este es un aspecto muy importante y lo dice la propia Constitución. Prueba es única y exclusivamente lo que se lleva, lo que se produce, lo que se desahoga, diríamos en términos tradicionales, en la audiencia del juicio oral.
Lo demás, ante el juez. Ante el juez. No ante la gente. No, ahí está la clave. O sea, nosotros sabemos... Cuando hay confesión... La reina de las pruebas, que se decía tradicionalmente, es reina de las pruebas desde el Ministerio Público. Sí, así es. Ahora no. En el nuevo sistema... Deja de ser reina. Deja de ser reina y pasa a una simple medio de convicción. Puede ser reina de la prueba, pero tiene que ser ante el juez. Sí. Ante el juez. Si no, no tiene ningún valor. Ningún valor. Es más, no podemos llamarle a algo prueba si no se produce en la audiencia de juicio. Es un dato de prueba, es una evidencia. Entonces vamos a suponer que yo digo, yo no reconozco el hecho. Ese día, es más, yo no estaba ni aquí. Entonces, bueno, se sigue la investigación. El Ministerio Público dice, bueno, pues aunque esta persona niegue, yo tengo estos datos. Ya se llevó a cabo el reconocimiento sanguíneo, ya se llevó a cabo, se solicitó al registro de los automóviles de quién es propiedad, se hizo la inspección, se hizo el cateo, se recuperó el vehículo, y entonces el Ministerio Público dice, bueno, pues entonces yo, antes de que concluya el término de la investigación, acuso a esta persona. Por eso se llama un sistema acusatorio. Acuso a Alejandro González del delito de daño en las cosas. Y solicito se abra un juicio público y oral para determinar si lo que yo afirmo, lo que yo imputo es correcto o no. Entonces, ahí se cierra la etapa de investigación. Pero, ojo, es muy importante que la gente sepa que ahí está. O sea, lo que era la averiguación previa. Lo que era la averiguación previa, pero ahora ante un juez. Sí. Por eso se llama juez de control. ¿De qué controla? Controla la actividad del Ministerio Público en la investigación del hecho. Y el derecho del acusado. Y los derechos del acusado y de la víctima. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo digo, sí lo reconozco, pero fíjense que no le pago a la víctima, o le pago solamente el 10%, lo que va a decir el juez va a decir, ¿sabe qué? Esto, aunque usted tenga ganas de arreglarse, pero usted no cubre todos los daños, pues no hay arreglo. Entonces, por eso es un juez, se le llama de control o de garantías. Aparte del juez, ¿cómo se llama el otro juez? ¿El juez de juicio oral? ¿O el central o cómo se llama? No, el juez del juicio... Es uno de control. Uno de control. Que cuida de alguna manera el proceso. La investigación. Para que se limite y luego el otro se le llama juez, parece una tautología, juez de juicio oral o tribunal de juicio oral. Ojo, aquí hay otra cosa que usted me va a comprender rápidamente junto con su auditorio, pero para ir marcando algunas diferencias, porque pareciera que es casi lo mismo. Actualmente, el juez que dicte el auto de formal prisión, el juez que libera la orden de aprehensión, es el mismo juez que sentencia. No es el de control. No, es el mismo juez que sentencia. Por eso es el... Sí, es el mismo juez. ¿Cómo le llama ese? El juez de control. Fíjese usted. ¿Es el que sentencia el juez de control? No puede sentenciar porque vulnera su imparcialidad, porque vulnera la imparcialidad. O sea, en el sistema tradicional, el juez que dicta auto de formal prisión es el que sentencia. Y entonces, ahora no. ¿Por qué? Porque esta persona, cuando ya uno determina si hay auto de formal prisión o no, ya prejuzgó. Y entonces... por el simple hecho... Por conocer. Por conocer. Entonces de alguna manera... ya prejuzgó. Entonces lo que se requiere es salvaguardar, en el nuevo sistema se salvaguarda a un nivel importantísimo. Los derechos y la imparcialidad del tribunal. Fíjese, ahorita le comento. Luego pasamos a una etapa intermedia, todavía frente al juez de control. Esa etapa intermedia, ¿para qué se lleva a cabo o qué es lo que ahí ya se discute? Bueno, ahí se van a ofrecer las pruebas. ¿Qué pruebas va a ofrecer la acusación? Ojo, también la víctima puede ir ya no solamente como coadyuvante, sino también ofrecer pruebas. Yo también ofrezco pruebas para la reparación del daño en este mismo proceso. Y la defensa ofrece sus pruebas y se ven otras cuestiones técnicas, si hay alguna excepción, si está prescrito el hecho, la acción, etc. Ese es el mismo juez. El juez de control lleva a cabo también la audiencia intermedia. Pero finalmente se dice, bueno, no hay nada que impida que haya el juicio, ya están estas 5 pruebas que ofrece el Ministerio Público, estas 5 pruebas que ofrece la defensa. Entonces decreta un auto de apertura de juicio.
Ojo, el sistema es oral, pero siguen subsistiendo ciertas determinaciones y las propias resoluciones que para constancia quedan por escrito. Entonces determina que hay un juicio, que procede el juicio. Y entonces lo que Hasta allí no hay juicio todavía. todavía no hay juicio, todavía no hay juicio. Sí, está en un proceso de investigación. Exactamente. Entonces se determina el juicio, pero como el juez de control ya conoció, entonces se tiene que pasárselo a otro juez que no conoce nada del asunto, absolutamente nada. Y si se trata de un hecho grave, por ejemplo homicidio, secuestro, va a conocer un panel de 3 jueces, que tampoco pueden conocer. No deben conocer, a lo mejor sí pueden, pero no deben. No deben conocer cualquier actuación que hayan tenido. Por eso aquí en el estado de Michoacán, para la primera región, son 12 jueces los que se seleccionaron, son múltiples de 3, precisamente para que puedan integrar el tribunal. Entonces ya se señala, no se le comunica al juez, sino se le comunica a un administrador del nuevo sistema que va a haber un juicio. Entonces llega y dice, bueno, pues hay un juicio, es contra tal persona, y determina que va a ser el propio administrador que se va a llevar a cabo tal fecha. Es el otro abogado, pero no, ¿Sí? pero no es en calidad de juez, sino... No, como administrador. Como administrador del proceso. Porque él sabe cuál sala está ocupada y cuál no. Entonces determina la sala 1. Sí, la sala 1 es para el juicio. La competencia, pues, Sí, prácticamente. es la sala 1 es para el juicio por el choque en contra de Alejandro González el día 15 de noviembre. Llega el día 15 de noviembre, yo estoy en libertad provisional, recordamos, entonces me mandan citar, y entonces llego el día 15 de noviembre y otro juez que yo no conozco y que fundamentalmente tampoco conoce el asunto, va a tener en su escritorio lo que se llama el auto de apertura, donde viene mi nombre, qué delito me achacan, me imputan, cuáles son las pruebas que va a ofrecer la acusación, cuáles son las pruebas que va a ofrecer la defensa, y entonces se lleva a cabo el juicio. ¿De qué manera? Primero garantizando que estén todas las partes que deben intervenir, principalmente el juez. No puede haber audiencia si no está el juez. Entonces, y no puede ser sustituido por nadie. Entonces, una vez que está la audiencia de juicio, entonces va a empezar el juicio. Y cuando empieza el juicio, hay primero un alegato de apertura en que el Ministerio Público expone qué es lo que va a probar. Va a probar que Alejandro González tuvo un accidente, lesionó, dañó y además huyó del lugar. Y la defensa dice, no, va a probar que él estuvo en su casa, estaba dormido y que el coche se lo robaron ese día. ¿Sí? Después de ese alegato de apertura, vienen las pruebas. Pero ojo, viene el desahogo de las pruebas, que para que formen parte, hay un principio fundamental que se llama el de igualdad de armas. Cada vez que el Ministerio Público hable, cada vez que tome una posición, cada vez que habrá que darle la palabra a la defensa y viceversa. La parte contraria, parte contraria también tiene derecho a hacerlo. Claro, siempre. Ese principio se llama igualdad de armas. Entonces se lleva a cabo el... No es de 38 ni de... Nada. Se llama igualdad de armas lisa y llana. Y desde el primer momento son iguales las partes, desde el primer momento. ¿Quién vela? Porque sí sea... El juez de control. El juez de control. O sea, para eso es el sí, costo. Claro, para eso controla. O sea, fíjense ustedes, empezamos aquí en este interesante diálogo a ir separando algunos aspectos. Delimitando la función de cada... Fíjese cómo en el sistema actual, tradicional, se dice, bueno, en la investigación el Ministerio Público es autoridad. Bueno, en la investigación, el Ministerio Público, desde que formalice y va con el juez, no es autoridad, es parte. Y es parte y tiene que confrontarse con su contraparte en igualdad de circunstancias. No tiene ninguna ventaja. Entonces, se hace el juicio, se desahogan las pruebas ante el juez. Una vez que se producen las pruebas, vamos a suponer otro aspecto importante. Vamos a suponer que el Ministerio Público ofreció un peritaje. Esto también se entiende muy fácilmente porque está muy arraigado en nuestro sistema. El peritaje es el documento que emite a petición de un juez un experto, puede ser un médico, un experto en balística, y lleva su documento y dice, aquí está mi peritaje. Y los peritos son auxiliares del tribunal en el sistema. No es en el nuevo sistema sí. son testigos de parte. Entonces,
y para que valga el peritaje, no basta con decir, aquí está el peritaje que suscribe el químico forense y que dice que la sangre corresponde al enjambre emocional. No basta. Hay que traer al perito y hay que presentarlo como testigo y sentarlo en la silla de los testigos y sujetarlo a un interrogatorio. Tanto por quien lo presenta como por quien la contraparte. Entonces, una vez que se obtiene el desahogo de todas las pruebas, que puede ser en un día, o si son muchas pruebas, en 2 días, pero siempre con los principios de continuidad y concentración, es decir, inicia el juicio y no se va a interrumpir. Y entonces, por eso es muy importante... No se va a interrumpir. No se va a interrumpir hasta que concluya con sentencia. Hasta que concluya con sentencia. Supongamos, puede haber algunas causas, hay unas causas excepcionales de interrupción, pero vamos a suponer, por eso también es tan importante, desde el punto de vista administrativo, cómo cambia la gestión digamos, del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Porque aquí, si hay otros asuntos que están conociendo jueces de ejecución, jueces de control, jueces de ejecución, pero entonces, ¿qué sucede si una semana se va a llevar a cabo un juicio, por ejemplo, en Chihuahua, o en Morelos, o en Baja California? Ha habido juicios que duran 1 o 2 semanas. Entonces, en esa semana o 2 semanas, la sala está bloqueada. Sí, y esos 3 jueces no pueden hacer otra cosa más que estar escuchando hasta no terminar con el juicio. Entonces, por eso se requiere de toda una logística y un sistema de administración muy eficiente y muy eficaz. Ojo, quizás ahorita, a estas alturas de la charla, alguno de nuestros televidentes o radioescuchas dirá, hombre, pero así se van a tardar muchísimo los juicios. Ojo, el nuevo sistema tiene estos mecanismos alternativos de solución de controversia. Se espera y confiamos que la gran mayoría de los asuntos se resuelva por estos medios. Es decir, que no llegue a juicio más que una pequeña cantidad de asuntos. Idealmente sería solamente el 10% de los asuntos deberían llegar a juicio oral y el resto encontrar solución a partir de estos medios alternativos. Algunos que son con sentencia, es un juicio abreviado con sentencia, otros con acuerdos reparatorios, otros con suspensión provisional del proceso. En estos casos, en sentencia lo tiene que dictar un juez diferente. Por supuesto, un juez diferente. Pero habrá otros de ese 10% que estamos hablando como excepción, de que puedan durar un día, por ejemplo. Otro puede durar unas horas. O unas horas. O unas horas. 2, 3 horas. O unas horas, por supuesto. Claro, no necesariamente tiene que durar 8 días. No. Yo estoy hablando de un asunto complejo. Un asunto excepcional, pudiéramos llamar. Excepcional, pero un asunto podrá resolverse en un día, a lo máximo 2 días. Y entonces, por eso es tan importante, por eso cuando yo hablaba, y como usted dice que es un cambio radical, a mí me ha gustado utilizar esta expresión de una revolución copernicana, porque todos tenemos que hacer nuestro trabajo de forma diferente, empezando por el policía. El policía que llega a un lugar donde hay un hecho delictivo, se encuentra una persona con, digamos, un cadáver. Pues lo primero que tiene que llegar a hacer es acordonar el área, asegurar la escena del crimen y esperar a que lleguen las personas que están, los peritos, para que puedan levantar la evidencia. Vamos a suponer que ahí está el arma. Y si el policía llega y no tiene conocimiento y preparación y llega y agarra el arma y la mete ahí, se la pone en la bolsa y se la lleva, pues va a borrar las huellas si es que tenía huellas. Entonces tiene que llegar personas especializadas, asegurar de forma correcta esa evidencia, meterla en una bolsa, sellarla. ¿Para qué? Porque hay todo un proceso que se llama cadena de custodia, que hay que garantizar, si esa arma se va a presentar eventualmente en juicio como prueba, tenemos que garantizar que es la misma y que esté en las condiciones en que se encontró. Y entonces, antes de que se pueda... las pruebas. Claro. Y antes de que se pueda introducir al juicio, se tiene que demostrar que está exactamente igual como se encontró. Pero no solamente eso, hay que llamar al policía que la encontró y decir, oiga, ¿este es el arma? ¿Reconoce usted esta arma? Sí, la reconozco. ¿Por qué la reconoce? Fue la misma. Porque tal día y esta es su firma del embalaje. Sí, esa es mi firma. Entonces en ese momento se introduce como prueba. Entonces todos tenemos que hacer nuestro trabajo con un nivel de exigencia mucho más alto, con mucho más profesionalismo. ¿Por qué? Porque en este sistema de audiencias continua,
todos los aspectos se tienen que ir presentando y resolviendo en el mismo momento. O sea, no tenemos ningún incidente de previo y especial pronunciamiento que a veces se suspende la audiencia y pues, regresamos mañana. Hay algunos casos excepcionales que sí, pero en términos generales lo que se pretende garantizar con este nuevo sistema es un espacio público en el cual se puedan dirimir los conflictos que derivan de la violación de una ley penal y que se puedan dirimir de una forma transparente, de una forma eficiente y eficaz, y que la gente finalmente vea cómo hacemos nuestro trabajo los jueces, vea cómo trabaja su Ministerio Público, vea cómo trabaja su defensor, y que no haya lugar para estos espacios que luego se hablan de opacidad y que no se conoce cómo hace el trabajo un juez o cómo hace el trabajo un Ministerio Público o un defensor. Esto todo va a ser a la vista. De hecho, yo diría que si bien es cierto el nuevo sistema empieza el 21 de febrero en la región Morelia del próximo año, ya tenemos parte del nuevo sistema en vigor en Michoacán que se refiere a los jueces de ejecución de sanciones. Hasta hace muy poco, hasta antes de esta reforma, para determinar si una pena se había cumplido o no, cuando el juez dicta, pone a disposición al sentenciado del Ejecutivo para que cumpla la pena, si es una pena de prisión. Voy a interrumpirlo, señor licenciado. Este tema es muy interesante. Entonces yo quisiera, ya se nos venció el término que nos dieron allá en la cabina, pero les voy a pedir que lo hagamos en dos partes, con el propósito de no dejar las cosas allá a la mitad. Creo que hay muchos temas todavía respecto de este tema central que requiere atención específica. Entonces, si está de acuerdo, podemos pararlo aquí y reiniciarlo nuevamente. Con mucho gusto. Para retomar algunos temas que son de mi interés, pues para la audiencia que tenemos aquí, y que además, pues yo creo que requiere de alguna manera mayor difusión, que yo lo veo muy importante, la mayor difusión de todo este procedimiento que estamos comentando, más detallado, para toda la población. Entonces, les vamos a pedir, si me permiten, hacer un intervalo y reiniciamos con un segundo periodo igual para completar y no dejar ahí en el tintero cosas muy importantes que necesitamos tratar. Con mucho gusto, yo encantado.